RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. En esta edición, Visión RDN tras las cámaras, trabajando primera vez con lo que es la tecnología Skype para hacer una conexión directa con el analista político internacional, general retirado Rafael Percival. Percival, ¿cómo se siente? Bien, gracias. Y para mí es una distinción siempre y un honor estar con tu audiencia. En estos momentos tan tétricos, podemos decir, para nuestro país, hacer una conexión de nuestros hogares, estar con toda la teleaudiencia tuya y vamos a batir el cobre y vamos a llegar a saber todo lo que está pasando en nuestro país Sí, y a para, nivel internacional también. correcto. Para iniciar este conversatorio me gustaría preguntarle, general, que así le decimos de cariño, ¿cómo usted ve la perspectiva de la actualidad en la República Dominicana Bueno, primero? Bueno, la perspectiva con la pandemia viral que nosotros tenemos de virus, que es la pandemia, yo creo que más en este año, además la más terrible que hemos tenido y en estos últimos años, que ya nuestro estado, queremos decir que ha colapsado a nivel de salud, ya para nadie es un secreto, con la más alta mortandad en América Latina. Esto conlleva que las autoridades, funcionarios de este gobierno, no han dado pie con bola, como decimos nosotros, en esta situación. Y además la falta de toma de decisiones y el manejo de la crisis que la ha manejado unilateralmente, en una situación como esta, de desastre nacional, cuando todas las autoridades y todos los hombres de este país que quieren aportar deberían de estar de pie, de frente al gobierno, con el gobierno, ayudándolo para resolver el problema. Ellos han querido resolverlo ellos solos y esto lo que ha conllevado es que lo han manejado unilateral y eso demuestra la falta de sensatez de un gobierno que únicamente lo que piensan ellos solo. General, y usted como es una persona que siempre ha luchado como un líder opositor, que se ha visto en el país siempre con ideas propias. Usted que es un hombre de idea propia, ¿usted daría ideas al gobierno para tratar de que se mitigue esta situación, de esta pandemia que está azotando? Lógico, desde el inicio de las actitudes que adoptó el presidente Danilo con dejar abierto el cielo de la República Dominicana y también de no cerrar la frontera, cuando ya varios países, inclusive nuestros vecinos, hermanos haitianos, cerraron el país de ellos, lo cerraron primero que el de nosotros. Y nosotros lo dejamos hasta el último momento. Esto conllevó a lo que estamos viendo y sucediendo hoy en nuestro país, que lamentablemente no tenemos la capacidad para resolver un problema de esa naturaleza. Lo que quiero conllevar es que aquí no hay ningún lugar, ningún hospital que tenga 1000 camas. Hoy en día, el caso de Nueva York particularmente, lo podemos descifrar de la siguiente manera. En el pasado, antes de la pandemia, Nueva York tenía por cada 1000 habitantes 3 camas. Hoy lo llevaron casi a 20 camas con lo que han establecido en el Central Park, que han hecho muchísimas carpas para tener gente afectada por el coronavirus, el COVID-19. Sin embargo, en nuestro país no hay la capacidad, no había la capacidad de manejo de toda esa cantidad de personas, y los datos que está dando el director, el ministro de Salud, no son actualizados y no son reales. Lo quiero decir, no son reales. De más está decir que toda esta pandemia de la de 1918 hasta hoy, que fue la famosa gripe aviar,
que se dio en Kansas y fueron por las tropas norteamericanas de la Primera Guerra Mundial, que fueron establecidos en 24 bases de 36 que Estados Unidos tenía en Europa. Esta fue la pandemia más grande que se dio. También tuvimos la pandemia de la influencia, la del SARS y etc. Esta, la del COVID, es una mutación de esa. Pero más que esto, lo que nosotros queremos señalar, que en nuestro país nosotros hemos tenido tipo de pandemia como esa, la zoonótica, que es la transferencia de virus de animales como el famoso Polanqui y el murciélago, que se transfieren esos virus al ser humano. Nosotros lo vivimos durante la colonia, los colonizadores españoles vinieron con ese tipo de enfermedades y por eso murieron gran parte de nuestros indios, murieron de tipo de virus zoonáticos que fueron transferidos sin la necesidad. Pero hoy hay algo más todavía. Lo que se está viviendo en nuestro país y las grandes potencias que están viviendo, hoy el presidente Trump le hizo un llamado tanto a Francia, Inglaterra y Alemania, Canadá y Japón, las 7 potencias, podemos decir, del mundo, para hacer una manipulación y acusación contra el gobierno de China. Entonces esto no se detiene aquí porque esto es una guerra bacteriológica, porque yo le llamo la guerra de la quinta generación, porque teníamos guerra de la cuarta generación, la primera, la segunda y la tercera, que se usaba masa, poder, fuego, maniobra, y la cuarta era la internet. Hoy en día pasamos a la biológica o de bacteriológica. Entonces nosotros en ese aspecto, nuestro país no está preparado, no estaba preparado para las Fuerzas Armadas no tenía esa instrucción de guerra bacteriológica, que es una guerra invencible, asimétrica, pero no tiene preparación. Ningún oficial nuestro está preparado para una guerra bacteriológica. No hay epidemiólogo en nuestro país para guerras de ese tipo. Pues varios coroneles chinos se ha demostrado que escribieron un libro que se llama el libro Sensibles de la guerra bacteriológica. Sin embargo, hoy en día nosotros no tenemos ese libro. Sin embargo, no lo hemos traducido tampoco para que los oficiales nuestros se pongan al día sobre esta situación, porque hoy se ha demostrado que la guerra que se van a utilizar en nuestro haber o van a ser guerras bacteriológicas más que otra cosa. General, con ese amplio conocimiento, usted ha citado una palabra en particular que me ha llamado la atención. Y la idea de este conversatorio con usted, una persona muy preparada, es también edificar el público con sus conocimientos para beber de su fuente, ya que estamos batiendo el cobre en este intercambio de impresiones. Yo quiero que usted edifique al público y le diga claramente que es una guerra asimétrica. Una guerra asimétrica son guerras irregulares, donde dos ejércitos no se enfrentan uno de frente a otro, sino hay uno que rehuye y golpea cuando sea necesario. En este caso particular, que es una guerra invencible, donde el enemigo no se va a ver, como se ha utilizado en la Primera Guerra Mundial, se utilizó el gas mostaza, pero sí, esto es una guerra bacteriológica que afecta al cuerpo humano. Entonces, hoy en día, en esa guerra asimétrica, y hay varias acusaciones que se están haciendo entre China y Estados Unidos, que son ellos los que se están acusando y manipulando la información, porque además de esto es una guerra bacteriológica, una guerra de información y una guerra económica. Son 3 cosas al mismo tiempo para destruirse el Estado. Hoy en día el país que ha cargado más con el daño, podríamos decir, en esta guerra bacteriológica, porque ya China salió del caso. Pero hay que señalar que se resulta extraño, Ariel y los radios televidentes que nos están escuchando a través de internet, que resulta extraño que el colapso de los mercados chinos no se ha visto,
que el pueblo Shanghai, Beijing, no han sido afectados. El único que fue afectado es Wuhan, donde estaba el laboratorio de cuarta seguridad de esto. Pero había unos juegos, hay que señalarlo, impuntualizarlo, unos juegos que se celebraron en esa misma ciudad de Wuhan en octubre, unos juegos militares internacionales donde estuvieron los norteamericanos, y los chinos están acusando a los norteamericanos que fueron ellos que introdujeron esto. Ahora, lo que resulta extraño, que la bolsa de valores y el mercado chino no ha caído, pero también hay que puntualizar cómo ellos introdujeron o llevaron a un escenario tan en el pico del desastre de la pandemia, llevaron a Jiang Zemin con una mascarilla solamente. Nada más se puede creer que lo hicieron porque ellos ya tenían el remedio, la vacuna en contra del COVID-19. Hay que puntualizar que en este aspecto también hay que señalar que el famoso héroe, que ahora lo declaran ellos como héroe, al doctor Lin Wingting, que es el que murió por el coronavirus, pero también se demostró que varias tesis de él que contiene el café era lo que le daban a los pacientes 3 veces diario. Oigan bien, pueblo dominicano, 3 veces diario a todos los pacientes chinos en Wuhan le dieron café, porque el café contiene una proteína que desbarata las células del ADN del coronavirus. Vuelvo a repetirlo, wow, si quieren que se lo diga. Claro. Y eso está demostrado. Entonces también los cubanos tienen una interferón B2 que ellos patentizaron en Finlandia, que resuelve el caso también como unas vacunas en contra del coronavirus, que ese, vuelvo a mencionar el nombre, interferón B2, que tienen los cubanos y que están utilizando también para resolver el problema contra los pacientes, con los pacientes que están afectados por el COVID-19. General, pero hay algo también que llama la atención, y es que Bill Gates, el multimillonario dueño de Microsoft, hace tiempo ya había visto, o sea, de manera futurística, esto que estaba pasando. Entonces, esto despierta una pregunta en mí, a usted, que es un hombre muy versado, un hombre muy preparado y que es muy profundo. ¿Estaría Bill Gates relacionado con esto, o simplemente, como decimos aquí en República Dominicana, fue que la pegó? No necesariamente. Quiero dar datos a los amables televidentes y radioescuchas que nos están escuchando. Sí. Para 2004, el Consejo de Inteligencia de Estados Unidos tiene en la página número 30 de ese informe, lo pueden buscar, en la página número 30 del Consejo de Inteligencia de Estados Unidos, decía que del 2020 iba a venir este ataque. Bill Gates también lo dijo, pero Bill Gates se fue más lejos. Hace en octubre también hicieron unos ejercicios en Estados Unidos, el ejercicio 2001 que Bill Gates patrocinó con este tipo de pandemia. Porque nosotros queremos decir, señalar también, que todo este tipo de influencia, de SARS y gripe aviar, se venía a venir que el tipo de guerra que se iba a utilizar, que ese tipo de guerra silencioso, pero efectiva, invisible, se iba a utilizar hoy en día. Para nadie es un secreto que había una lucha internacional por el dominio de la economía del mercado mundial que estaba entre Estados Unidos y la China. Y para nadie es un secreto que hoy en día el que ha cargado con el fardo más grande de esa prueba, porque todo el mundo pensó que era con la apretadura del botoncito nuclear, de las potencias nucleares, que se iba a resolver el problema. Sin embargo, han quedado cortos.
Estados Unidos hoy en día, ya todo, y ahí quiero señalarlo y puntualizarlo, todo el comando norte de Estados Unidos está en un búnker ya, En un todos, búnker. todos, todos. O sea que en búnker que están en medio de Estados Unidos ya están metidos todo ahí para Wow. salvaguardar el mando y darles seguimiento y continuación al Estado. Entonces, esto te quiero decir que ya no es juego lo que se está hablando cuando se están tomando tipos de medidas de seguridad para proteger la sucesión de mando en Estados Unidos. General, pero hay algo también que llama la atención, que por eso estamos haciendo este intercambio de impresiones y de conocimiento con usted, una persona muy amplia y una persona muy informada, pero ya estamos en el tema internacional, porque lo que sucede internacionalmente es que puede replicar en un país como este o otro país en desarrollo. Entonces yo veo algo general que me llama la atención y yo quiero que usted me explique eso. Hoy Estados Unidos pasa a ser el país con más casos detectados de coronavirus. Según datos, según datos, Estados Unidos tiene 184.183 casos detectados. Le sigue Italia, luego España, China queda en un cuarto lugar. Le sigue Alemania, Francia, Irán, Reino Unido, Suiza, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Australia y Corea del Sur. Entonces, en todo esto me llama la atención. Nace en China el virus. Se supone que si nace en China tiene que haber una proporción más grande, también por la población de China, que es la más grande del mundo. Pero hoy China pasa a un cuarto lugar por debajo de Estados Unidos, de Italia, que Italia pertenece también a la OTAN, e Italia está en Europa, España, que está en Europa, luego sigue China, pero lo que sigue de China después es Francia, Alemania, y me llama la atención Irán. En este punto, Irán que tuvo un problema cuando empezó el año por la muerte del general Qasem Soleimani. ¿Qué pasa ahí, general, realmente? Que entonces se ven contaminados los países, se ve con más contagio los países aliados de Estados Unidos y los países que están en contra a China. ¿Qué pasa ahí? Bueno, mira, yo te puedo señalar una cosa, hermano. Gracias que tú has tocado ese punto. Sin embargo, tú puedes ver y notar que lo acontecido en Wuhan, al principio como se estilizó, que Sí, eran la comida de animales, la transferencia que yo te dije anteriormente, zoonótica, que se hacían de animales al ser humano por el virus, que no son congénitos, el ADN. Bueno, pero podemos señalar que eso mismo que tú estás diciendo te conlleva a decir que hubo una concentración de eso, de sacar ese pandemonio para crear una condición en las economías mundiales a favor de la China, porque todos los mercados cayeron excepto el chino. Eso mueve su suspicacia también, que ellos tuvieran preparado 5.000, crear un hospital con 5.000 camas en apenas 3 días, o sea, sin haber un plan. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué en Asia, por ejemplo en Vietnam, en Tailandia, no se ha propagado el virus como se ha propagado en otros países, no poniendo Nueva York, que Nueva York es la capital del mundo, sino otros países como el hemisferio occidental? A mí me luce más que nada, y que Sidney Bernitsky, también el profesor Noam Chomsky, en su libro de Choque de Civilización habla sobre esto, que dice que va a haber una guerra entre el sur y el norte. Y sí. yo puntualizo, digo, para mi conocimiento, digo que va a haber una guerra entre el hemisferio occidental y el hemisferio del este, de Asia. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo que se ha concentrado más este virus en el hemisferio europeo y en el hemisferio occidental de Estados Unidos de América. Entonces, esto lleva a suspicacia que hay situaciones que se están manejando
que nosotros quizás no tenemos la profundidad y los organismos de inteligencia para saber todo lo que está pasando a nivel del mundo mundial. Sin embargo, la actitud, y hay que puntualizar, la actitud y actitud que ha tomado el primer ministro Vladimir Putin, hay que aplaudirla con esta situación, ayudando a todos los países que se ven envueltos en esta situación. Sin embargo, él ha tomado medidas drásticas en su país, en Rusia, muy drástica para poder controlar toda esta situación. En el caso particular nacional de nuestro país, hemos visto un presidente ambivalente, arrodillado ante los 16 familias poderosas que se han hecho de dinero en este país y que él no quiere tomar situaciones de económica contra el pueblo o los empresarios para el señor cierre el país, porque la situación va a ser mucho más grave. En estos 5 días que vienen va a ser terrible la situación. No hay cierre del país, todo el mundo anda que le dé la gana, ya todo el mundo sin mascarilla. No se puede permitir, Ariel, no se puede permitir ninguna persona con una situación ya